Esto es el dato curioso. Vamos a descubrirlo. En este vasto universo, todo es posible. El año 2025 ha llevado a Oriente Medio a un precipicio familiar, pero aterrador. La guerra encubierta entre Irán e Israel, que lleva mucho tiempo gestándose, amenaza con estallar en un conflicto directo y devastador. Las tensiones han alcanzado su punto álgido. Altos cargos israelíes, con un sentido de urgencia, señalan que están listos para lanzar un ataque militar contra las instalaciones nucleares de Irán, incluso sin el apoyo incondicional de sus aliados americanos. Esto no es solo retórica, es una amenaza calculada, nacida de años de sospecha y hostilidad. La comunidad internacional observa, conteniendo la respiración, mientras los esfuerzos diplomáticos en Omán parecen flaquear y los tambores de guerra suenan más fuerte con cada día que pasa. En respuesta a esta amenaza existencial, Irán ha marcado una línea en la arena, o mejor dicho, en el agua. La República Islámica ha prometido una respuesta de proporciones históricas si su programa nuclear es atacado. Esto no es solo bravuconería. Ejercicios militares recientes a gran escala y la presentación de nuevos y potentes misiles balísticos muestran a una nación preparándose para lo peor. El régimen de Teherán, sintiéndose acorralado por la censura internacional y la amenaza inminente de los aviones israelíes, está desempolvando su arma no nuclear más potente, la capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz. Este estrecho canal no es solo una característica geográfica, es la vena yugular del suministro global de energía, e Irán lo sabe. El estrecho de Hormuz es donde este conflicto regional podría volverse global en un instante. Es un punto estratégico de inmensa importancia, un paso estrecho que conecta el Golfo Pérsico, rico en petróleo, con el resto del mundo. A través de esta vía fluvial fluye aproximadamente una quinta parte del consumo diario de petróleo del mundo, y un tercio de su gas natural licuado. Las economías de potencias industriales y naciones en desarrollo por igual, dependen en gran medida del libre paso de los buques cisterna a través de este mismo estrecho. La mera sugerencia de un bloqueo provoca temblores en los mercados globales, convirtiéndolo en una poderosa herramienta de coacción para cualquier estado que pueda controlarlo. Y así, nos encontramos en un momento crítico. Israel cree que debe actuar para evitar un Irán con armas nucleares, un escenario que considera una amenaza inaceptable para su propia existencia. Irán, a su vez, cree que debe disuadir este ataque por cualquier medio necesario, incluso si eso significa mantener la economía mundial como rehén. El estrecho de Hormuz se ha convertido en el tablero de ajedrez de este juego de alto riesgo. La pregunta ya no es si habrá una confrontación, sino cómo se desarrollará, y si Irán se atreverá a jugar su carta más peligrosa. La estabilidad del mundo entero está en juego. ¿Por qué Irán siquiera consideraría un movimiento tan drástico? La respuesta está en la influencia. Para Teherán, el estrecho de Hormuz es el gran ecualizador en un conflicto contra un adversario tecnológicamente superior como Israel, que está respaldado implícitamente por el poder militar de los Estados Unidos. Bloquear este estrecho no es meramente una táctica militar, es un profundo acto de guerra económica. Al amenazar con estrangular esta arteria vital, Irán busca crear una crisis global tan grave que obligue a la comunidad internacional, especialmente a las naciones poderosas que dependen de este petróleo, a intervenir. El objetivo es simple: hacer que el costo de atacar a Irán sea insoportablemente alto para todos, no solo para Israel. Esta estrategia está diseñada para desviar el foco de las ambiciones nucleares de Irán hacia las catastróficas consecuencias económicas de una guerra regional. Imaginen el escenario. Los precios del petróleo se disparan, las cadenas de suministro se rompen, y los mercados globales se sumergen en el caos. De repente, las principales potencias del mundo tendrían un interés muy personal y urgente en desescalar el conflicto. La presión sobre Israel aumentaría por parte de sus propios aliados en Washington, Londres y Bruselas para que se retirara. Irán apuesta a que el miedo a una recesión global sería un disuasivo más poderoso que cualquier sistema de defensa antimisiles. Es un cálculo cínico, pero potencialmente efectivo. Además, la amenaza de un bloqueo sirve como un potente instrumento de disuasión. Transmite un mensaje claro a Tel Aviv y Washington. Un ataque a nuestro territorio no será un ataque limitado y quirúrgico. Encenderá un fuego que envolverá toda la región y arrasará la economía global. Esto es guerra asimétrica clásica.
Irán no puede competir con la Fuerza Aérea de Israel o la Marina de Estados Unidos en términos convencionales. En cambio, aprovecha su posición geográfica única y su arsenal de armas no convencionales, lanchas rápidas, minas marinas y misiles costeros, para explotar las vulnerabilidades de sus adversarios. El estrecho es el escudo defensivo definitivo de Irán. Esta vía fluvial estratégica es también una potente moneda de cambio en cualquier negociación diplomática. Al levantar periódicamente el fantasma de un cierre, Irán puede ganar influencia en las conversaciones sobre su programa nuclear o las duras sanciones económicas que soporta. Es una forma de recordar al mundo que, a pesar de su aislamiento, todavía tiene cartas que pueden alterar el orden internacional. La amenaza en sí misma, aunque nunca se lleve a cabo por completo, genera incertidumbre y volatilidad, lo que puede ser manipulado a favor de Teherán. En el complejo juego de las relaciones internacionales, controlar el punto de estrangulamiento petrolero más importante del mundo es lo más parecido a una escalera real. Las posibles ventajas para Irán al implementar esta estrategia son muy variadas, y van más allá de la mera disuasión. En primer lugar, es una demostración de poder y determinación en el escenario mundial. En una región donde la percepción a menudo es la realidad, interrumpir con éxito el estrecho de Hormuz, aunque sea por un corto periodo, proyectaría una imagen de Irán como una formidable potencia regional capaz de hacer frente a sus enemigos. Sería una victoria propagandística importante que concentraría el apoyo en el país y entre sus aliados en todo Oriente Medio, desde Hezbolá en el Líbano hasta los hutíes en Yemen. Esta proyección de fuerza es crucial para la supervivencia del régimen y sus ambiciones regionales. Militarmente, un bloqueo juega directamente a favor de las fortalezas de Irán. La Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, o IRGCN, no está diseñada para ganar batallas de flota contra la Armada de los Estados Unidos. En cambio, está optimizada para tácticas asimétricas de enjambre dentro de las aguas confinadas y poco profundas del Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz. Usando una flota masiva de lanchas rápidas, pequeñas, rápidas y fuertemente armadas junto con drones, misiles antibuque y submarinos, Irán puede crear un ambiente caótico y letal para los grandes y torpes petroleros y buques de guerra. Esta estrategia convierte la estrechez del estrecho de un desafío de navegación en una ventaja táctica para el defensor. Diplomáticamente, el caos causado por un bloqueo podría fracturar la coalición internacional alineada contra Irán. Si bien Estados Unidos y sus aliados occidentales más cercanos probablemente favorecerían una respuesta militar rápida, otras grandes potencias como China e India, que dependen en gran medida del petróleo del Golfo, podrían presionar por una solución diplomática más cautelosa. Esto podría crear divisiones dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y aislar las voces más belicistas que piden una acción militar contra Irán. Teherán podría explotar estas divisiones para debilitar la determinación internacional y negociar un resultado más favorable, como la flexibilización de las sanciones o garantías de seguridad para su programa nuclear. Finalmente, existe una ventaja política interna. Ante la disidencia interna y las dificultades económicas, el régimen iraní puede usar una crisis externa para fomentar un efecto de unión en torno a la bandera. Enfrentarse al Gran Satán, Estados Unidos, y a la entidad sionista, Israel, es una piedra angular de la ideología de la República Islámica. Un enfrentamiento dramático en el Estrecho de Hormuz se enmarcaría como una defensa heroica de la soberanía nacional y el orgullo islámico, distrayendo a la población de los problemas internos y reforzando la autoridad de los elementos de línea dura dentro del gobierno. Es una estrategia de alto riesgo y alta recompensa que afecta a todos los aspectos de la supervivencia y ambición de Irán. Ejecutar un bloqueo del Estrecho de Hormuz no sería un evento único, sino una operación cuidadosamente orquestada y multifásica diseñada para maximizar la interrupción mientras se gestiona la escalada. El primer paso probablemente sería retórico. Los líderes de Irán emitirían una serie de advertencias cada vez más duras, declarando el estrecho inseguro para el paso o designándolo como zona de exclusión militar. Esta fase inicial trata sobre la guerra psicológica, con el objetivo de asustar a las compañías navieras y a sus aseguradoras. El objetivo es hacer que el riesgo de atravesar el estrecho sea tan alto que las primas de seguro se disparen, deteniendo eficazmente la mayor parte del tráfico comercial sin disparar un solo tiro.
El segundo paso implicaría una acumulación militar visible e intimidante. Irán movilizaría sus activos navales, moviendo sus lanchas rápidas del CGRI, submarinos y baterías móviles de misiles de defensa costera, a posiciones a lo largo de su extensa costa que bordea el estrecho. Los drones comenzarían patrullas de vigilancia constantes sobre la vía fluvial. Esta postura abierta serviría como una advertencia final, demostrando tanto la capacidad como la intención de hacer cumplir el bloqueo. Sería una señal clara para el mundo de que las amenazas son creíbles y de que Irán está preparado para usar la fuerza, obligando a los actores internacionales a tomar la situación con la máxima seriedad. Si las advertencias y la postura fallan, el tercer paso sería el inicio de acciones hostiles. Esto probablemente comenzaría no con un asalto total, sino con ataques calculados y negables. Irán podría desplegar encubiertamente minas navales en las rutas de navegación, un arma barata pero terriblemente efectiva que puede paralizar un superpetrolero. Alternativamente, podría usar a sus aliados, como los hutíes en Yemen, para atacar embarcaciones más lejos, expandiendo la zona de conflicto y complicando la respuesta internacional. Pequeños ataques selectivos usando drones o lanchas rápidas contra embarcaciones con bandera específica podrían seguir, diseñados para demostrar su punto sin desencadenar una represalia militar inmediata y abrumadora. El paso final, que representa un compromiso total con el bloqueo, sería un asalto a gran escala y multidominio a cualquier embarcación que intente desafiar el cierre. Esto implicaría ataques coordinados de enjambre por lanchas rápidas del CGRI, andanadas de misiles balísticos y de crucero antibuque desde baterías costeras y ataques de torpedos desde sus submarinos. El objetivo sería hacer el paso por el estrecho físicamente imposible, hundiendo o inhabilitando barcos para bloquear los canales estrechos. Este sería el punto de no retorno. Un acto de guerra inequívoco que casi con total seguridad provocaría una respuesta militar internacional masiva liderada por Estados Unidos. El cierre del estrecho de Hormuz, incluso por solo unos días, desataría un tsunami económico en todo el mundo. El impacto más inmediato y dramático sería en el mercado energético. Con casi el 20% del suministro mundial de petróleo repentinamente atrapado en el Golfo Pérsico, el precio del crudo no solo subiría, sino que explotaría. Los analistas predicen que los precios podrían fácilmente duplicarse o incluso triplicarse en una semana, disparándose a más de 200 o incluso $300 por barril. Este impacto en los precios se sentiría instantáneamente en los surtidores de gasolina de todos los países, golpeando a los consumidores y a las industrias dependientes del transporte con, sinceramente, una fuerza aplastante. Este impacto energético se extendería rápidamente por toda la economía global. Para las naciones importadoras de energía, especialmente en Europa y Asia Oriental, las consecuencias serían, nefastas. Los mayores costes energéticos alimentarían una inflación desenfrenada, obligando a los bancos centrales a subir los tipos de interés, lo que a su vez ahogaría el crecimiento económico. La fabricación se ralentizaría debido al aumento de los costes de producción y transporte. La combinación de alta inflación y bajo crecimiento, estanflación, es, francamente, un escenario de pesadilla para cualquier economía. Un bloqueo prolongado podría fácilmente llevar al mundo a una recesión global profunda y dolorosa, borrando billones de dólares del PIB mundial. Más allá del precio del petróleo y el gas, la interrupción del comercio marítimo sería inmensa. El estrecho de Hormuz no es solo para petroleros, es un conducto para todo tipo de mercancías. El coste de los envíos se dispararía a nivel mundial, no solo en el Golfo. Las compañías de seguros se negarían a cubrir los buques en la región o cobrarían, primas astronómicas. Las líneas de envío se verían obligadas a cambiar de ruta, un proceso que no siempre es posible y siempre es más caro y lleva más tiempo. Esto provocaría graves retrasos y escasez en las cadenas de suministro globales, afectando a todo, desde la electrónica hasta los suministros de alimentos. Los mercados financieros reaccionarían con pánico. Los mercados de valores de todo el mundo probablemente se desplomarían a medida que los inversores huyeran del riesgo y se prepararan para la inminente tormenta económica. Las monedas de las naciones exportadoras de petróleo fuera del Golfo podrían fortalecerse, mientras que las de las naciones dependientes de las importaciones se debilitarían. La incertidumbre y la inestabilidad serían tóxicas para la inversión y la confianza del consumidor. Un bloqueo del estrecho de Hormuz no es un problema regional, es un arma de disrupción económica masiva
y su detonación no dejaría ningún rincón del mundo globalizado intacto por las consecuencias. Ante un bloqueo iraní del estrecho de Hormuz, Israel no se quedaría de brazos cruzados. Su respuesta sería rápida, multifacética y destinada a neutralizar la amenaza lo antes posible. La opción principal sería la acción militar directa. La Fuerza Aérea Israelí, una de las más avanzadas del mundo, se encargaría de lanzar ataques aéreos preventivos y sostenidos contra los orígenes del bloqueo. Esto incluiría atacar las baterías costeras de misiles iraníes, bases navales que albergan las lanchas rápidas de la Guardia Revolucionaria iraní, centros de mando y control, y sitios de lanzamiento de drones. El objetivo sería reducir la capacidad de Irán para imponer el cierre desde el aire. Al mismo tiempo, Israel aprovecharía sus sofisticadas capacidades tecnológicas y de inteligencia. Esto implicaría una importante campaña de ciberguerra destinada a paralizar las comunicaciones militares, los sistemas de radar y las redes de mando de Irán. Al sembrar el caos y la confusión dentro de la estructura de mando iraní, Israel podría interrumpir la coordinación necesaria para un bloqueo efectivo. Además, las fuerzas especiales y las unidades navales israelíes, en particular sus avanzados submarinos clase Dolphin, podrían desplegarse para atacar encubiertamente activos navales iraníes clave o llevar a cabo operaciones de sabotaje dentro del Golfo Pérsico, socavando aún más la postura militar de Irán. Sin embargo, Israel sabe que no puede actuar solo, especialmente en un escenario tan complejo como el estrecho de Hormuz. Una parte crucial de su estrategia sería la intensa coordinación diplomática y militar con Estados Unidos y otros socios internacionales. Israel presionaría urgentemente a Washington para que lidere una coalición naval multinacional, similar a la operación Ernest Will durante la guerra Irán-Irak de los años 80. La misión de esta coalición sería doble. Primero, llevar a cabo operaciones de limpieza de minas para despejar las rutas marítimas. Y segundo, proporcionar escoltas navales fuertemente armadas para convoyes de petroleros comerciales, desafiando a Irán a atacar un buque de guerra de la Armada de los Estados Unidos. Finalmente, Israel buscaría expandir el conflicto a otros frentes para aumentar la presión sobre Irán. Esto podría implicar ataques intensificados contra los aliados iraníes en Siria, Líbano e Irak. Al atacar la red de aliados y activos de Irán en toda la región, Israel intentaría distraer a Teherán y obligarlo a desviar recursos del estrecho de Hormuz. El mensaje sería claro: cualquier intento de cerrar el estrecho se encontrará con una respuesta desproporcionada que atacará la totalidad de la estructura de poder regional de Irán. La contramedida de Israel sería una campaña de alto riesgo y alta intensidad diseñada para romper el bloqueo, rompiendo la voluntad de quienes lo imponen. La crisis actual en el estrecho de Hormuz no ocurre de la nada. Es el capítulo más reciente de una larga historia de tensión y conflicto en este punto estratégico. El precedente más importante fue la fase de la Guerra de los Petroleros, de la Guerra Irán-Irak, entre 1980 y 1988. Durante este brutal conflicto, ambos bandos empezaron a atacar los petroleros y buques mercantes del otro, en un intento de paralizar la economía de su oponente. El conflicto se intensificó, con cientos de barcos dañados. La situación se volvió tan peligrosa que la Armada de los Estados Unidos intervino, lanzando la operación Ernest Will en 1987 para escoltar a los petroleros kuwaitíes con bandera estadounidense a través del estrecho. Esta intervención llevó a enfrentamientos militares directos, aunque limitados, entre los Estados Unidos e Irán. El incidente más notable fue la Operación Mantis Religiosa en abril de 1988, donde las fuerzas de Estados Unidos atacaron y destruyeron varios buques de guerra y plataformas petrolíferas iraníes, en represalia por una mina iraní que impactó un buque de guerra de los Estados Unidos. Este episodio histórico estableció un precedente fundamental. Los Estados Unidos están dispuestos a usar la fuerza militar para defender el principio de la libre navegación en el estrecho de Hormuz. Esta historia sirve tanto de advertencia como de plan de acción para los actores actuales, recordándole a Irán la posibilidad de una intervención internacional masiva. Las tensiones se reavivaron entre 2011 y 2012, cuando Irán, tambaleándose bajo las severas sanciones internacionales por su programa nuclear, amenazó repetidamente con cerrar el estrecho. Altos funcionarios iraníes, incluido el comandante naval,
hicieron declaraciones públicas sobre su capacidad y voluntad de cerrar el paso marítimo. Aunque Irán llevó a cabo ejercicios navales y mostró su equipo militar, las amenazas nunca se materializaron en un bloqueo a gran escala. La fuerte respuesta internacional, incluida la movilización de fuerzas navales adicionales de Estados Unidos y sus aliados en la región, probablemente jugó un papel clave en convencer a Teherán de dar marcha atrás. Esto demostró que incluso la amenaza de cierre es una seria jugada diplomática. Más recientemente, en el verano de 2019, el estrecho fue de nuevo escenario de una intensa confrontación. Una serie de misteriosos ataques a petroleros en el Golfo de Omán, ampliamente atribuidos a Irán, aumentaron las preocupaciones regionales. La situación se agravó drásticamente cuando Irán derribó un sofisticado dron de vigilancia global Hawk de los Estados Unidos, llevando a ambas naciones al borde de un conflicto militar directo. Aunque se evitó un bloqueo total, estos incidentes demostraron la disposición de Irán a involucrarse en acciones agresivas y negables para afirmar su influencia y desafiar a sus adversarios, manteniendo la región en un estado de tensión constante. Entonces, ¿podría Irán realmente lograrlo? La respuesta es compleja. En un sentido puramente militar, Irán ciertamente tiene la capacidad de interrumpir temporalmente o incluso cerrar el estrecho de Hormuz. Su arsenal de minas, misiles, drones y barcos enjambre está diseñado específicamente para este propósito, y podría infligir un daño significativo al transporte comercial desprotegido. Un bloqueo a gran escala sería un desafío formidable para cualquier armada que intentara romperlo rápidamente. Irán probablemente podría cerrar el estrecho por un periodo de días o incluso algunas semanas, causando el caos económico inmediato que desea. Este éxito a corto plazo está a su alcance. Sin embargo, la probabilidad de que Irán mantenga un bloqueo sostenido y exitoso durante un periodo prolongado es extremadamente baja. Tal acto sería considerado un acto de guerra no solo contra Israel, sino contra el mundo entero. Desencadenaría una abrumadora respuesta militar internacional, liderada por Estados Unidos, con un claro mandato de reabrir la vía marítima por la fuerza. En un conflicto directo y sostenido, los activos navales y aéreos de Irán no serían rival para la superioridad tecnológica y numérica del ejército de Estados Unidos y sus aliados. Las mismas fuerzas utilizadas para implementar el bloqueo se convertirían en los objetivos principales y probablemente serían destruidas. Además, un bloqueo es un arma de doble filo para el propio Irán. Si bien paralizaría las economías de sus rivales árabes del Golfo, también cortaría por completo su propia arteria principal para el comercio y las exportaciones de petróleo, por limitadas que sean bajo las sanciones. La economía de Irán ya es frágil, y cortar su propia cuerda de salvamento sería un acto de suicidio económico nacional. Esta presión económica interna, combinada con una presión militar externa masiva, hace que un bloqueo a largo plazo sea una estrategia insostenible para el régimen de Teherán. La cura sería mucho peor que la enfermedad. Por lo tanto, el escenario más probable no es un cierre completo e indefinido, sino la amenaza de cierre, salpicada de ataques limitados y de acoso. Esto permite a Irán obtener algunos de los beneficios estratégicos: crear incertidumbre, aumentar los costes de los seguros y demostrar determinación, sin cruzar la línea roja que invitaría a una devastadora represalia militar. El bloqueo es más poderoso como amenaza que como acción. Es una apuesta de alto riesgo donde Irán podría ganar una o dos manos, pero ir con todo significaría casi con certeza perderlo todo. El riesgo de una guerra total y el colapso del régimen es un poderoso elemento disuasorio. Al final, la cuestión de si Irán bloquearía el estrecho de Hormuz para presionar a Israel tiene menos que ver con la capacidad y más con la desesperación. Teherán tiene los medios para causar una inmensa perturbación a corto plazo. Una acción así lograría sin duda su objetivo inmediato: sumir la economía mundial en una crisis y obligar al mundo a prestar atención. El consiguiente aumento de los precios del petróleo y el pánico en los mercados financieros ejercerían una presión inimaginable sobre los aliados de Israel para que redujeran la tensión. En este sentido estricto, la estrategia podría considerarse una forma brutalmente eficaz de cambiar la conversación internacional y frenar la acción militar israelí. Sin embargo, esta es una estrategia con una alta probabilidad de salir espectacularmente mal. Un bloqueo total sería un acto de agresión tan profunda que probablemente uniría a la comunidad internacional contra Irán en lugar de dividirla.
proporcionaría la justificación definitiva para la misma intervención militar que Teherán intenta disuadir. En lugar de proteger su programa nuclear, un bloqueo podría ser la acción que selle su destino, invitando a un ataque de represalia masivo que podría diezmar el ejército de Irán y paralizar su economía durante una generación. Es un movimiento que confunde una ventaja táctica con una solución estratégica. La historia de la región nos enseña que, si bien las amenazas de cerrar el estrecho son comunes, los cierres reales y sostenidos son extremadamente raros, precisamente porque las consecuencias son muy graves para todos los implicados. Irán está jugando a un peligroso juego del gallina con el resto del mundo. Aunque pueda desviarse en el último momento, el clima actual de tensión, con Israel a punto de atacar, aumenta el riesgo de un error de cálculo catastrófico. Irán podría verse acorralado, sintiendo que no le queda más remedio que usar su arma más poderosa, independientemente del coste final. El logro exitoso de los objetivos de Irán a través de un bloqueo parece muy improbable. Aunque podría infligir dolor, es improbable que disuada permanentemente a un Israel decidido o que conduzca a un resultado favorable a largo plazo para Irán. Es más probable que la estrategia conduzca a una guerra más amplia y destructiva que dejaría a Irán más aislado y vulnerable que nunca. El estrecho de Hormuz sigue siendo el punto de conflicto más peligroso del mundo, donde una disputa regional podría encender una conflagración global. Es todo por hoy. Deja tu opinión en los comentarios. No olvides darle un me gusta, suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones sobre más videos interesantes. Esto ha sido el dato curioso. En este vasto universo todo es posible.